Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que nos paraliza a todos, que nos roba la paz, que nos quita el sueño y que muchas veces nos impide ser la persona que Dios soñó cuando nos creó. Quiero hablarles del miedo, ese enemigo silencioso que se cuela en nuestras noches, que nos susurra al oído que no somos suficientes, que nunca lo lograremos, que estamos solos. Ese miedo que nos hace dudar de Dios, de nosotros mismos, de los demás. Y quiero que sepan algo desde ahora mismo. El miedo no viene de Dios. San Pablo nos lo dice claramente en su carta a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. El miedo es la herramienta más antigua del enemigo, la que usó desde el principio en el jardín del Edén, cuando le preguntó a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Sembró la duda. Y con la duda vino el miedo, y con el miedo vino la caída. Pero hermanos, hoy no vengo a hablarles solo del problema, vengo a darles soluciones concretas, prácticas, poderosas. Vengo a compartirles 4 formas de vencer el miedo que han transformado mi vida y la vida de miles de personas que he acompañado en el confesionario, en retiros espirituales, en momentos de crisis profunda. Estas no son teorías abstractas ni filosofías baratas. Son armas espirituales forjadas en la oración, probadas en el sufrimiento, validadas por la experiencia de los santos y sobre todo reveladas por nuestro Señor Jesucristo, quien enfrentó todos nuestros miedos y los venció en la cruz. Les prometo que si aplican lo que hoy les voy a compartir, su vida cambiará radicalmente. No digo que el miedo desaparecerá por completo, porque somos humanos y el miedo forma parte de nuestra condición, pero sí les digo que aprenderán a dominarlo, a no dejar que él los domine a ustedes. Piensen por un momento en todas las veces que el miedo les ha robado algo. ¿Cuántas oportunidades perdidas por miedo al fracaso? ¿Cuántas relaciones rotas por miedo a la vulnerabilidad? ¿Cuántos sueños enterrados por miedo al qué dirán? ¿Cuántas conversiones pospuestas por miedo a cambiar? El miedo nos paraliza, nos encoge, nos hace pequeños cuando estamos llamados a ser grandes. Santa Teresa de Jesús decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Pero nosotros nos turbamos, nos espantamos, nos dejamos llevar por las olas del terror existencial. Vivimos en una época donde el miedo se ha multiplicado exponencialmente. Miedo a la enfermedad, al rechazo, a la pobreza, al futuro, a la muerte, a la soledad, al compromiso, a la eternidad misma. Y lo más trágico, hermanos, es que muchos cristianos viven con el mismo nivel de miedo que quienes no tienen fe. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que nuestra fe no es un simple conjunto de creencias o rituales, sino un encuentro personal con aquel que venció la muerte, el pecado y por supuesto el miedo. Jesús nos repite una y otra vez en el Evangelio, no teman. Son más de 300 las veces que aparece esta expresión en la Biblia. ¿Creen que es casualidad? Dios sabe que somos miedosos, que necesitamos escuchar constantemente esa palabra de aliento, pero no basta con escucharla. Hay que vivirla, encarnarla, hacer de ella una realidad cotidiana. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy juntos. Les pido que me acompañen con el corazón abierto, con la mente dispuesta, con el alma necesitada. No importa cuál sea su miedo particular en este momento. Si es miedo a perder a un ser querido, miedo a no tener lo suficiente, miedo a fracasar en el matrimonio, miedo a educar mal a sus hijos, miedo a envejecer, miedo a que su vida no tenga sentido. Sea cual sea ese miedo que los atormenta, hoy encontrarán luz, consuelo y sobre todo herramientas concretas para vencerlo, porque Cristo no vino a dejarnos en la oscuridad, vino a ser nuestra luz. Y donde hay luz verdadera, el miedo no puede permanecer. Empecemos este camino juntos, paso a paso, con la confianza de que el Espíritu Santo nos acompaña y nos guía hacia la libertad que todos anhelamos. El primer camino poderoso para vencer el miedo es reconocerlo y nombrarlo. Suena simple, casi obvio, pero créanme que la mayoría de las personas nunca llegan a hacer esto con honestidad. Vivimos negando nuestros miedos, disfrazándolos, justificándolos con todo tipo de racionalizaciones. No es que tenga miedo, es que soy prudente, decimos. No es que me paralice el temor, es que estoy esperando el momento adecuado. Y así vamos posponiendo nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra santidad. El primer paso para vencer cualquier enemigo es mirarlo a la cara, reconocer su existencia, darle su nombre. En el Evangelio de Marcos, cuando Jesús se encuentra con el endemoniado de Gerasa, lo primero que hace es preguntarle al espíritu inmundo, ¿cuál es tu nombre? Y el demonio responde, Legión, porque somos muchos. Cristo nos enseña aquí algo fundamental.
Nombrar es comenzar a tener poder sobre algo. ¿Cuál es el nombre de tu miedo, hermano? ¿Cómo se llama eso que te quita el sueño, esa angustia que te oprime el pecho cuando estás solo en la madrugada? Porque mientras no lo nombres, mientras no lo pongas frente a ti con claridad, seguirá siendo una masa informe y oscura que crece en las sombras de tu inconsciente. Algunos tienen miedo al abandono, herida que quizás viene de la infancia, de un padre ausente o una madre distante. Otros tienen miedo al fracaso, temor alimentado por años de exigencia desmedida o de comparación constante. Otros más tienen miedo a la intimidad, terror a que alguien los conozca realmente y descubra que no son suficientes. Y hay quienes tienen miedo a Dios mismo, una imagen distorsionada del Padre Celestial como un juez implacable esperando el momento de castigar. Cada uno de estos miedos tiene un nombre, una historia, unas raíces que debemos explorar. Les voy a contar algo muy personal. Yo tuve durante años un miedo profundo al sufrimiento. Venía de haber visto sufrir mucho a mi madre durante una larga enfermedad. Ese miedo condicionó muchas de mis decisiones, me hizo evitar situaciones difíciles, huir del dolor ajeno, construir murallas emocionales, pero no lo reconocía, lo escondía bajo una aparente fortaleza y espiritualidad. Hasta que un día, en un retiro de sacerdotes, un confesor muy sabio me ayudó a nombrarlo. Ángel, me dijo, tienes miedo al sufrimiento y por eso no estás siendo completamente libre en tu ministerio. Esas palabras fueron como un rayo de luz en mi oscuridad. Por primera vez pude ver con claridad lo que me estaba paralizando. Y créanme, hermanos, el solo hecho de nombrarlo ya fue liberador. Porque lo que permanece en las sombras tiene poder sobre nosotros, pero lo que sacamos a la luz pierde gran parte de su fuerza. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, habla del enemigo de la naturaleza humana y dice que éste actúa como un seductor que quiere permanecer en secreto. Mientras nadie sepa de su presencia, puede seguir manipulando desde las sombras, pero cuando se le descubre, cuando se le expone a la luz, pierde mucho de su poder. Lo mismo ocurre con nuestros miedos. Cuando los confesamos a Dios en oración, cuando los compartimos con un director espiritual o con un amigo de confianza, cuando los escribimos en un papel y los miramos frente a frente, algo comienza a cambiar. Ya no son monstruos indefinibles que nos acechan, sino realidades concretas que podemos comenzar a enfrentar. Y descubrimos algo maravilloso, la mayoría de nuestros miedos son mucho más pequeños de lo que parecían cuando estaban escondidos en la oscuridad. Por eso, hermanos, el primer ejercicio práctico que les propongo es este. Tomen un momento de silencio hoy mismo, siéntense frente al Santísimo si pueden, o en un lugar tranquilo de su casa, y pregúntense con honestidad brutal, ¿a qué tengo miedo realmente? No sé. Conformen con respuestas superficiales, vayan más profundo. Si dicen, tengo miedo a perder mi trabajo, pregunten, ¿y qué es lo que realmente me asusta de perder mi trabajo? ¿Es la falta de dinero o es sentirme fracasado, inútil, sin valor? Sigan excavando hasta llegar a la raíz. Luego escriban ese miedo, pónganle nombre, descríbanlo y finalmente llévenlo a la oración. Díganle a Jesús, Señor, este es mi miedo, te lo muestro, ya no quiero esconderlo más. Ayúdame a vencerlo. Este primer paso es fundamental, es la puerta de entrada a la libertad. Sin él, todo lo demás que vamos a hablar quedará en teoría bonita, pero ineficaz. La segunda forma poderosa de vencer el miedo es anclar nuestra identidad en Cristo y no en nuestras circunstancias. Esto, hermanos queridos, es absolutamente revolucionario. La mayoría de las personas construyen su identidad sobre arenas movedizas, su trabajo, su cuenta bancaria, su apariencia física, sus logros, lo que otros piensan de ellos, su salud, su estatus social. Y cuando cualquiera de estas cosas se tambalea toda su identidad y con ella viene el pánico, la desesperación, el miedo existencial. Pero Cristo nos ofrece algo completamente diferente, una identidad inquebrantable, fundada no en lo que hacemos, sino en quienes somos para Dios. Somos hijos amados del Padre, redimidos por la sangre de Cristo, templos del Espíritu Santo. Esta es nuestra verdadera identidad y nada ni nadie puede quitárnosla. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace algunos años. Era un ejecutivo exitoso con todo lo que el mundo considera importante: dinero, poder, reconocimiento, pero estaba destruido por dentro. Me dijo, padre, tengo un miedo constante a perderlo todo. No puedo dormir. Cada decisión de negocios me paraliza pensando en que puedo fracasar. Le pregunté,
¿Quién eres tú cuando no eres el CEO de esa empresa? Se quedó mirándome en blanco. No tenía respuesta. Su identidad completa estaba puesta en su posición laboral. Trabajamos juntos durante meses para que descubriera su verdadera identidad en Cristo. Le pedí que cada mañana, antes de revisar sus correos o sus números de ventas, se mirara al espejo y dijera: soy un hijo amado de Dios. Mi valor no depende de mis logros, sino de su amor incondicional por mí. Al principio le parecía ridículo, pero poco a poco algo cambió en su interior. El miedo comenzó a perder su garra. San Pablo lo dice magistralmente en su carta a los Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¡Qué declaración tan poderosa! Pablo está diciendo que absolutamente nada puede tocar nuestra identidad fundamental como amados de Dios. Podemos perder el trabajo, la salud, la reputación, incluso a seres queridos, pero no podemos perder lo esencial: somos eternamente amados por Dios. Cuando esta verdad penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, el miedo pierde su fundamento. Porque ¿a qué vamos a temer si lo más importante, lo único verdaderamente importante, ya lo tenemos y nadie puede quitárnoslo? El problema es que vivimos en una cultura que constantemente nos dice lo contrario. Nos bombardean con mensajes de que valemos por lo que tenemos, por cómo nos vemos, por cuántos seguidores tenemos en redes sociales, por el tamaño de nuestra casa o el modelo de nuestro automóvil. Y sin darnos cuenta, vamos construyendo nuestra identidad sobre estos cimientos falsos. Luego viene una crisis, una pérdida, un fracaso y todo se derrumba. He visto personas hundirse en depresiones profundas porque perdieron su belleza física con la edad, o porque sus hijos se alejaron, o porque se jubilaron y ya no eran alguien importante en su empresa. Su identidad completa estaba puesta en esas cosas temporales, y cuando desaparecieron quedaron vacíos, llenos de miedo a no ser nadie. Pero hermanos, ustedes no son lo que hacen, no son lo que tienen, no son lo que otros dicen de ustedes. Ustedes son hijos de Dios, y eso es suficiente. Para vivir esta verdad concretamente, les propongo este ejercicio espiritual que a mí me ha transformado. Cada día, en su momento de oración, dediquen 5 minutos a meditar en su identidad en Cristo. Lean pasajes como Efesios 1, donde Pablo enumera todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Somos elegidos, adoptados, redimidos, perdonados, sellados con el Espíritu Santo. Lean el Salmo 139, donde Dios dice que nos tejió en el vientre de nuestra madre, que conoce todos nuestros días. Lean la parábola del Hijo Pródigo y véanse en ese abrazo del Padre que corre a recibirnos sin importar cuánto hayamos fracasado. Repitan en voz alta estas verdades hasta que penetren en su corazón y desplacen las mentiras que el mundo y el enemigo les han dicho. Cuando su identidad esté firmemente anclada en Cristo, los miedos externos ya no tendrán el poder de destruirlos. Podrán enfrentar las tormentas de la vida con una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Pero hermanos, déjenme preguntarles algo que quizás les incomode, pero que necesitamos enfrentar con honestidad brutal. ¿Cuántos de ustedes, si son completamente sinceros, han permitido que el miedo tome decisiones en su vida? ¿Cuántos han dicho que no a algo que Dios les estaba pidiendo porque tenían miedo? ¿Cuántos han permanecido en situaciones tóxicas, en trabajos que destruyen su alma, en relaciones que los dañan, simplemente por miedo al cambio? Porque hay algo que debo decirles con todo el amor, pero también con toda la firmeza. El miedo es muchas veces una forma de incredulidad disfrazada. Cuando dejamos que el miedo nos paralice, estamos diciendo implícitamente que no confiamos en que Dios tiene el control, que no creemos que Él sea suficiente, que pensamos que debemos resolver todo con nuestras propias fuerzas. Y eso, queridos hermanos, es vivir como si Dios no existiera, aunque vayamos a misa todos los domingos. He conocido a personas que llevan décadas hablando de ese proyecto que Dios puso en su corazón, pero que nunca inician porque tienen miedo. He visto matrimonios destruirse porque ninguno de los dos tenía el valor de ser vulnerable y hablar de sus verdaderos sentimientos. He visto jóvenes con vocaciones claras al sacerdocio o a la vida religiosa que las rechazan por miedo a lo que dirán sus padres o sus amigos. He visto empresarios católicos que saben que ciertas prácticas en sus negocios no son éticas, pero continúan con ellas por miedo a perder dinero.
Y en todos estos casos, el miedo se ha convertido en un ídolo, en algo a lo que obedecemos más que a Dios mismo. Es duro escucharlo, lo sé, pero alguien tiene que decirlo. Cuando el miedo gobierna nuestras decisiones, estamos adorando al miedo en lugar de adorar a Dios. Y ningún ídolo puede darnos paz ni vida abundante. Santa Teresa de Calcuta decía algo que siempre me ha impactado: el amor, para ser verdadero, tiene que doler. Y yo añadiría, para vencer el miedo, tenemos que estar dispuestos a sufrir la incomodidad de salir de nuestra zona de confort. Porque el miedo nos mantiene encerrados en jaulas que nosotros mismos construimos. Jaulas que nos parecen seguras, pero que en realidad son prisiones. Y Dios viene constantemente a abrirnos las puertas, invitándonos a salir, a volar, a vivir la vida en plenitud que Él soñó para nosotros. Pero nosotros preferimos la jaula conocida que la libertad desconocida. Preferimos la esclavitud familiar que la aventura de confiar. Y así vamos muriendo lentamente, sin haber vivido realmente, porque el miedo nos robó la existencia. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el miedo nos siga robando los años que Dios nos ha regalado? Piensen en los santos. ¿Creen que ellos no tenían miedo? Por supuesto que lo tenían. San Francisco de Asís tuvo miedo cuando Dios le pidió que reconstruyera su iglesia. Santa Teresa de Ávila tuvo miedo cuando comenzó la reforma del Carmelo, enfrentando oposición de todos lados. San Maximiliano Kolbe tuvo miedo en Auschwitz cuando ofreció su vida por otro prisionero. La diferencia no es que ellos no sentían miedo, sino que no permitieron que el miedo tuviera la última palabra. Eligieron la obediencia a Dios por encima de su comodidad, la fe por encima de la seguridad, el amor por encima del miedo. Y esa decisión, repetida día tras día, los llevó a la santidad y a la verdadera libertad. Nosotros estamos llamados a lo mismo, no a una vida sin miedo, sino a una vida donde el miedo no sea el que mande. La tercera forma poderosa de vencer el miedo es alimentar nuestra fe con la palabra de Dios y los sacramentos. Hermanos, esto no es una sugerencia piadosa, es una necesidad absoluta. Sin una vida espiritual consistente, sólida, profunda, es imposible vencer el miedo de manera duradera. Podemos leer todos los libros de autoayuda del mundo, podemos tener la psicología más avanzada, podemos hacer todos los ejercicios de respiración y meditación secular que existen, y todo eso puede ayudar hasta cierto punto. Pero hay una dimensión del miedo que solo puede ser tocada por la gracia de Dios. Porque nuestros miedos más profundos no son solo psicológicos, son espirituales. Tienen que ver con nuestra condición de criaturas frágiles, mortales, marcadas por el pecado original, enfrentadas a un enemigo real que busca nuestra destrucción. Y contra eso, solo las armas espirituales son efectivas. San Pablo nos dice en Efesios 6, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y luego enumera esas armas: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo por el evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y añade, orad en todo tiempo en el Espíritu. Hermanos, esto no es poesía, es un manual de guerra espiritual. Si queremos vencer el miedo, necesitamos estas armas. Y las recibimos principalmente a través de la palabra de Dios leída con fe, meditada con el corazón, y de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. No es casualidad que las personas que tienen una vida sacramental rica sean las que tienen mayor paz interior, las que enfrentan las crisis con mayor serenidad, las que no se derrumban cuando viene la tormenta. La palabra de Dios tiene un poder que no tiene ningún otro texto humano. Es viva y eficaz, como dice la carta a los Hebreos, más penetrante que espada de dos filos. Cuando leemos la Escritura con fe, no estamos simplemente procesando información, estamos permitiendo que Dios mismo nos hable directamente al corazón. Y Él conoce exactamente qué palabra necesitamos escuchar en cada momento para fortalecer nuestra fe y disipar nuestros miedos. Recuerdo a una mujer que vino a verme aterrorizada porque le habían diagnosticado cáncer. Estaba consumida por el miedo a la muerte, a dejar a sus hijos pequeños, al sufrimiento que vendría. Le pedí que cada día leyera el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Al principio eran solo palabras, pero me comprometí a orar con ella cada semana y poco a poco esa palabra fue penetrando en su corazón, transformándola.
6 meses después me dijo, padre, el miedo sigue ahí, no voy a mentirle, pero ya no me gobierna. Sé que Dios camina conmigo y eso es suficiente. Y luego está la Eucaristía, hermanos queridos. El sacramento de los sacramentos, el mayor regalo que Jesús nos dejó. Cuando comulgamos, recibimos a Cristo mismo en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Él entra en nosotros con todo su poder, con toda su paz, con todo su amor. ¿Cómo puede permanecer el miedo cuando el príncipe de la paz habita en nosotros? El problema es que muchos católicos van a misa por rutina, comulgan por costumbre, sin verdadera fe, sin preparación, sin acción de gracias después. Y por eso no experimentan el poder transformador de la Eucaristía. Pero cuando nos acercamos al altar con fe viva, con corazón contrito, con deseo ardiente de recibir a Jesús, algo sucede. Una fuerza sobrenatural entra en nosotros. Una paz que no podemos explicar. Un valor que no es nuestro, sino que viene de Él. Y los miedos comienzan a perder su intensidad. Y por supuesto, el sacramento de la reconciliación. Hermanos, no puedo enfatizar esto suficientemente. El miedo tiene raíces en el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y cuando estamos separados de Él, quedamos expuestos a todo tipo de miedos. Adán y Eva, después de pecar, ¿qué sintieron? Miedo. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, le dice Adán a Dios. El pecado rompió la confianza, introdujo la vergüenza, abrió la puerta al miedo. Y la única forma de sanar esa ruptura es a través del sacramento de la confesión, donde Dios mismo a través del sacerdote nos dice, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Esas palabras tienen un poder liberador inmenso. Cada vez que me confieso, siento como cadenas que caen de mi alma, como si respirara aire fresco después de estar en un cuarto cerrado. Y con esa libertad viene la paz, y con la paz se va el miedo. Si hace mucho que no te confiesas, hermano, hermana, te lo ruego, hazlo pronto. Verás cómo muchos de tus miedos tienen que ver con culpas no resueltas, con pecados escondidos, con una conciencia intranquila. La cuarta y última forma poderosa de vencer el miedo es cultivar una comunidad de fe auténtica. Hermanos, no fuimos creados para vivir aislados. Somos seres sociales, relacionales, comunitarios. Y uno de los grandes problemas de nuestra época es el individualismo feroz que nos ha separado unos de otros. Vivimos en la era de las redes sociales donde estamos conectados con miles de personas pero profundamente solos. Tenemos muchísimos conocidos pero pocos amigos verdaderos. Y esa soledad es caldo de cultivo perfecto para el miedo. Porque cuando estamos solos, nuestros pensamientos negativos se multiplican, nuestras preocupaciones crecen desproporcionadamente, nuestros miedos se vuelven monstruosos. Pero cuando tenemos una comunidad de hermanos en la fe que nos conocen, nos aman, oran por nosotros, caminan con nosotros, el miedo pierde mucho de su fuerza. En el libro de Eclesiastés se nos dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa de su trabajo. Porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Qué verdad tan profunda. Todos vamos a caer en algún momento, todos vamos a pasar por valles oscuros, todos vamos a enfrentar miedos que nos parecerán insuperables. La pregunta es, ¿tendremos a alguien que nos levante o estaremos solos en nuestra caída? He visto la diferencia dramática entre personas que enfrentan crisis teniendo una comunidad de apoyo y personas que las enfrentan en soledad. Las primeras, aunque sufren, no se destruyen. Las segundas muchas veces se hunden en la desesperación. La comunidad no nos quita el sufrimiento, pero lo hace llevadero. No elimina el miedo, pero nos da el valor de enfrentarlo juntos. Pero ¿qué es una comunidad de fe auténtica? No es simplemente ir a misa los domingos y saludar superficialmente a los demás. No es pertenecer a un grupo de WhatsApp católico donde se comparten frases bonitas y emojis de oración. Una comunidad auténtica es un grupo de hermanos que se conocen profundamente, que se pueden mostrar vulnerables unos con otros, que oran juntos regularmente, que se apoyan en las crisis, que se dicen la verdad con amor, que se desafían mutuamente a crecer en santidad. Es lo que los primeros cristianos vivían cuando se dicen hechos que tenían un solo corazón y una sola alma. Esa intimidad, esa fraternidad profunda es lo que todos necesitamos pero pocos tenemos. Y sin ella seguiremos siendo víctimas fáciles del miedo. Les voy a contar una historia que nunca olvidaré. Hace años conocí a un hombre que estaba pasando por la peor crisis de su vida. Había perdido su negocio, estaba en bancarrota, su matrimonio estaba al borde del colapso, uno de sus hijos había caído en las drogas. Me dijo, padre, tengo ganas de terminar con todo.
El miedo al futuro me está destruyendo. Lo escuché durante horas, oramos juntos, pero yo sabía que él necesitaba más que una conversación conmigo, necesitaba una comunidad. Lo invité a un grupo de hombres que nos reuníamos semanalmente para orar, compartir nuestras luchas y apoyarnos mutuamente. Al principio estaba reticente, le daba vergüenza mostrar su vulnerabilidad, pero poco a poco se fue abriendo y esos hermanos lo abrazaron literal y figuradamente. Oraron por él, lo visitaron, le consiguieron trabajo, aconsejaron su matrimonio, le dieron esperanza cuando él ya no tenía. 2 años después era un hombre completamente transformado. Me dijo: padre, sin esa comunidad yo no estaría aquí. Ellos me salvaron la vida. Yo le respondí: no, hermano, Cristo te salvó la vida, pero usó esa comunidad como sus manos y sus pies. Por eso mi invitación urgente para ustedes es esta: busquen, construyan, cuiden una comunidad de fe verdadera. Si su parroquia tiene grupos pequeños, únanse a uno. Si no los hay, tomen la iniciativa de formar uno. Reúnan a algunos amigos o conocidos que también quieran crecer en su fe y comiencen a juntarse regularmente. No necesitan ser muchos, con 3 o 4 personas es suficiente. Establezcan un compromiso de encontrarse semanalmente o al menos cada 15 días. Lean juntos la palabra de Dios, compartan sus luchas y victorias con honestidad, oren unos por otros, ríanse juntos, lloren juntos, celebren juntos. Con el tiempo, esa comunidad se convertirá en uno de los tesoros más grandes de su vida, y cuando vengan los miedos, y vendrán porque somos humanos, ya no estarán solos para enfrentarlos. Tendrán hermanos que caminarán con ustedes, que los sostendrán cuando ya no puedan caminar por sí mismos, que les recordarán las promesas de Dios cuando ustedes las hayan olvidado. Esa es la belleza y el poder de la comunidad cristiana auténtica. Pero necesito decirles algo más, algo que a veces incomoda, pero que es absolutamente necesario. No todas las compañías son buenas, no todas las relaciones nos acercan a Dios. San Pablo nos advierte: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si ustedes están rodeados de personas que constantemente alimentan el compa, miedo, que viven en la negatividad, que se quejan de todo, que critican a todos, que no tienen fe, es muy probable que ustedes también terminen viviendo así. No es que debamos abandonar a todos los que no piensan como nosotros, porque también estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Pero sí necesitamos ser sabios en discernir quiénes son nuestros compañeros más cercanos, quiénes son las personas que más influencia tienen en nuestra vida, porque nos convertimos en un promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Si esas 5 personas viven en el miedo, muy probablemente tú también lo harás. Pero si esas personas viven en la fe, en la esperanza, en el amor de Dios, su influencia te elevará. Y ahora, hermanos queridos, quiero que reflexionemos juntos sobre algo que probablemente muchos de ustedes han experimentado, pero quizás nunca han verbalizado. El miedo tiene una voz. ¿Lo han notado? Tiene una voz constante que nos habla, que nos susurra, que nos grita a veces. Y esa voz dice cosas como: no vas a lograrlo, todos te van a rechazar, no eres suficiente, vas a fracasar como siempre, Dios te va a castigar. Estás solo y siempre lo estarás. No hay esperanza para ti. Esa voz del miedo es implacable, persistente, mentirosa. Y el problema es que muchas veces la confundimos con nuestra propia voz, con la voz de la razón, incluso con la voz de Dios, pero no lo es. Es la voz del enemigo, del padre de la mentira, que usa el miedo como su arma favorita para paralizarnos y alejarnos de Dios. Contra esa voz del miedo necesitamos oponer otra voz, la voz de la fe. Y la voz de la fe dice cosas completamente diferentes. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas no son frases de motivación barata, hermanos. Estas son promesas eternas del Dios que no puede mentir. Estas son verdades más sólidas que el cielo y la tierra. El problema es que la voz del miedo suele ser más fuerte, más insistente, más familiar para nosotros, porque hemos escuchado esa voz durante años, quizás décadas. Pero la voz de la fe necesita ser cultivada, alimentada, repetida constantemente hasta que se vuelva más fuerte que la voz del miedo.
Santa Faustina Kowalska, la gran mística polaca, cuenta en su diario que cada vez que venía el miedo o la tentación de desconfiar de Dios, ella repetía: Jesús, en ti confío. 5 palabras simples pero poderosas. No esperaba sentir confianza para decirlas. Las decía aunque su corazón estuviera lleno de dudas y temores. Y con el tiempo, esa repetición constante de la verdad fue transformando su interior. La fe no es primariamente un sentimiento, es una decisión. Es elegir creer en lo que Dios dice por encima de lo que nuestras emociones gritan. Es oponer conscientemente la verdad de la palabra de Dios a las mentiras del miedo. Y esa batalla se libra principalmente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso San Pablo nos dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Déjenme darles una herramienta práctica y poderosa que yo mismo uso constantemente. Cada vez que viene un pensamiento de miedo, un pensamiento que me paraliza o me quita la paz, hago 3 cosas. Primero, lo reconozco. Este es un pensamiento de miedo, no es la realidad. Segundo, lo rechazo en el nombre de Jesús. Rechazo este miedo porque no viene de Dios. En el nombre de Jesús ordeno que este temor se vaya. Tercero, lo reemplazo con una verdad de la palabra de Dios. Cito un versículo específico que contrarresta ese miedo particular. Por ejemplo, si el miedo dice vas a terminar solo, yo cito Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Si el miedo dice no tienes futuro, yo cito Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este ejercicio, repetido consistentemente, entrena nuestra mente a responder con fe en lugar de con miedo. Pero hermanos, seamos realistas, esto no es magia. No, es que vamos a citar un versículo y ¡puf! El miedo desaparece instantáneamente para siempre. No, la batalla es real, es constante, es agotadora a veces. Pero es una batalla que podemos ganar si no nos rendimos. Si seguimos oponiéndole a la voz del miedo, la voz de la fe, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Y con el tiempo algo maravilloso sucede. La voz de la fe se vuelve más natural, más espontánea, más fuerte. Y la voz del miedo, aunque no desaparece completamente, pierde mucho de su poder sobre nosotros. Nos convertimos en lo que San Pablo llama más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es que no tengamos batallas, sino que las estamos ganando una a una con la fuerza que viene de lo alto. Ahora bien, hay algo crucial que necesito abordar y que muchas veces se pasa por alto en las enseñanzas sobre el miedo. No todos los miedos son iguales. Hay miedos naturales, sanos, que Dios mismo puso en nosotros como mecanismo de protección. El miedo que nos hace alejarnos de un peligro real, el miedo que nos impulsa a cuidar nuestra salud, el miedo que nos hace proteger a nuestros hijos. Estos miedos no son pecados, son parte de nuestra naturaleza creada por Dios. De hecho, dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hay un temor santo, un temor reverente hacia Dios que no es miedo servil, sino respeto profundo, conciencia de que Él es infinitamente grande y nosotros somos sus criaturas. Este temor de Dios es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Lejos de paralizarnos, nos impulsa a vivir rectamente, a alejarnos del pecado, a buscar la santidad. Pero hay otros miedos que son enfermizos, paralizantes, destructivos. Estos son los miedos que vienen del pecado, del enemigo, de heridas no sanadas, de mentiras que hemos creído. Son miedos irracionales, desproporcionados, que nos impiden vivir la vida abundante que Cristo nos ofrece. El miedo obsesivo al futuro, la ansiedad constante que nos roba el presente, el terror al rechazo que nos impide ser auténticos, el pánico a la vulnerabilidad que destruye nuestras relaciones. Estos miedos necesitan ser sanados, liberados, vencidos. Y aquí es donde entra el trabajo que hemos estado discutiendo. Reconocerlos, nombrarlos, llevarlos a Dios, oponer la verdad a las mentiras, recibir sanación a través de los sacramentos y la oración. Necesitamos discernimiento para distinguir entre los miedos sanos y los enfermizos, entre el temor que viene de Dios y el miedo que viene del enemigo. Hay también otra dimensión del miedo que pocas veces mencionamos, el miedo a Dios mismo. Sí, hermanos, aunque suene contradictorio, muchos cristianos tienen miedo de Dios. No un temor reverente y santo, sino un miedo neurótico, un terror a que Dios los castigue, los rechace, los condene. Este miedo viene de una imagen distorsionada de Dios. Una imagen que lo presenta como un juez implacable, un policía cósmico esperando que fallemos para castigarnos, un padre severo e inaccesible.
Esta imagen de Dios no viene del Evangelio, viene de enseñanzas equivocadas, de experiencias dolorosas, con figuras de autoridad terrenales que proyectamos en Dios del enemigo que quiere que veamos a Dios como un tirano para alejarnos de Él. Pero Jesús vino precisamente a mostrarnos el verdadero rostro del Padre. Un Padre amoroso, misericordioso, compasivo, que corre a recibirnos cuando volvemos a Él, que nos ama incondicionalmente, que murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Si ustedes tienen miedo de Dios, si piensan que Él está enojado con ustedes, que los va a castigar, que nunca podrán estar a la altura de sus expectativas, necesitan urgentemente sanar esa imagen. Porque es imposible amar a alguien a quien temes, y el cristianismo no es primariamente una religión de reglas y castigos, sino una relación de amor con Dios. ¿Cómo sanar esta imagen? Primero, leyendo los evangelios con ojos nuevos, viendo cómo Jesús trataba a los pecadores, a los marginados, a los fracasados. Él no venía a condenar, sino a salvar. Segundo, meditando en parábolas como la del hijo pródigo, donde vemos al padre corriendo hacia el hijo perdido, abrazándolo, besándolo, celebrando su regreso sin reproches. Tercero, pasando tiempo en adoración eucarística, simplemente estando en la presencia de Jesús, dejando que su amor nos inunde sin tener que hacer nada, sin tener que ser perfectos. Poco a poco, el verdadero rostro de Dios se irá revelando y el miedo enfermizo será reemplazado por amor confiado. Y déjenme añadir algo más sobre este tema del miedo a Dios. A veces este miedo se manifiesta de formas muy sutiles. Por ejemplo, evitamos la oración profunda porque tememos lo que Dios nos va a pedir. Si realmente me acerco a Dios, me va a pedir que sea misionero en África, pensamos. O si le doy mi vida completamente, tendré que renunciar a todo lo que me gusta, como si Dios fuera un tirano caprichoso que disfruta haciéndonos miserables. Hermanos, eso es una caricatura del diablo. La verdad es que Dios nos ama infinitamente más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Conoce qué nos hace verdaderamente felices mejor que nosotros mismos, y sus planes para nuestra vida son siempre para nuestro bien, aunque a veces no los entendamos inmediatamente. Santa Teresa de Ávila decía: Dios no quita nada sin dar algo mejor a cambio. Confiar en Él no es entregarse a un destino terrible, sino entregarse al mejor de los padres, que solo quiere nuestra felicidad verdadera y eterna. Hay otro aspecto del miedo que quiero abordar, porque es particularmente relevante en nuestra época: el miedo al sufrimiento. Vivimos en una cultura que ha hecho del evitar el dolor su máxima prioridad. Cualquier incomodidad debe ser inmediatamente medicada, anestesiada, eliminada. El sufrimiento es visto como el peor de los males, algo que debe evitarse a toda costa. Y así vamos por la vida construyendo murallas cada vez más altas para protegernos del dolor, limitando nuestras experiencias, nuestras relaciones, nuestros compromisos, todo por miedo a sufrir. Pero, hermanos, hay una verdad que la cultura secular nunca va a entender. El sufrimiento, cuando es abrazado con fe, se convierte en el camino más directo hacia la transformación, la santidad, la plenitud. No estoy hablando de buscar el sufrimiento masoquistamente, sino de no huir de él cuando es inevitable, de encontrarle sentido en la cruz de Cristo, de permitir que Dios lo use para purificarnos y acercarnos a Él. Todos los santos pasaron por el crisol del sufrimiento, sin excepción, porque es en el fuego del dolor donde se queman nuestras impurezas, donde se revela quiénes somos realmente, donde nuestra fe es probada y purificada. Job perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud, pero en medio de su agonía dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Y al final, después de pasar por el valle oscuro, su relación con Dios era infinitamente más profunda que antes. San Pablo tenía un aguijón en la carne que le pedía a Dios repetidamente que le quitara. Y Dios le respondió: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, en sus sufrimientos, porque a través de ellos experimentaba el poder de Cristo de una manera única. El sufrimiento aceptado con fe nos une a Cristo crucificado, nos hace partícipes de su obra redentora. Tiene un valor salvífico no solo para nosotros, sino para otros. Yo sé que esto es difícil de aceptar, especialmente cuando estamos en medio del dolor. Recuerdo mi propia experiencia cuando perdí a mi padre. El sufrimiento era atroz. Me preguntaba dónde estaba Dios. ¿Por qué permitía ese dolor? Tenía miedo de que el sufrimiento me quebrara, me alejara de Dios, me destruyera.
Pero poco a poco, en medio de las lágrimas y la oscuridad, comencé a experimentar la presencia de Dios de una manera que nunca antes había conocido. No es que el dolor desapareciera, sino que Dios estaba en medio del dolor, sosteniéndome, acompañándome, transformándome. Y cuando finalmente salí de ese valle oscuro, no era la misma persona. Era más profundo, más compasivo, más consciente de lo que realmente importa en la vida, más dependiente de Dios. El sufrimiento que tanto temía se había convertido en uno de mis mayores maestros. Ojalá hubiera otro camino, pero la realidad es que el camino hacia la resurrección siempre pasa por la cruz. Por eso, cuando venga el sufrimiento a tu vida, y vendrá porque estamos en un mundo caído, no lo veas solo como algo que debes soportar o superar lo más rápido posible. Míralo también como una oportunidad de crecer, de profundizar tu fe, de purificar tu amor, de asemejarte más a Cristo. Ofrécelo por algo o por alguien. Únelo a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Pídele a Dios que no lo desperdicie, que lo use para tu bien y el bien de otros. Y en medio del dolor, mantente cerca de los sacramentos, de la oración, de la comunidad. No lo enfrentes solo. Y verás cómo Dios puede sacar bien del mal, luz de las tinieblas, vida de la muerte, no inmediatamente, no mágicamente, pero eventualmente. Porque esa es su especialidad, convertir nuestros Viernes Santos en domingos de resurrección. Y el miedo al sufrimiento perderá su garra cuando entendamos que con Cristo incluso el dolor tiene propósito y puede ser redentor. Quisiera ahora hablarles de algo que está íntimamente relacionado con el miedo y que pocas veces se menciona, la necesidad de perdonar. Hermanos, el rencor, la amargura, la falta de perdón son raíces profundas de muchos de nuestros miedos. Cuando guardamos resentimiento hacia alguien que nos hirió, cuando nos aferramos a la ofensa, cuando cultivamos pensamientos de venganza o deseos de que el otro sufra, estamos envenenando nuestra propia alma. Y ese veneno se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es el miedo. Miedo a volver a ser heridos, miedo a confiar, miedo a abrirnos, miedo a amar. Construimos murallas alrededor de nuestro corazón para que nadie pueda volver a lastimarnos, pero esas murallas también nos prisionan, nos aíslan, nos impiden experimentar la intimidad y el amor que tanto anhelamos. El perdón es la llave que abre esas puertas, que derriba esas murallas, que nos libera del pasado. Jesús fue absolutamente claro sobre la importancia del perdón. En el Padre Nuestro nos enseña a orar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego añade, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un lenguaje duro, pero refleja una realidad espiritual profunda. Cuando nos negamos a perdonar, nos cerramos al perdón y la gracia de Dios. No es que Dios sea vengativo, sino que al cerrar nuestro corazón en el rencor, nos hacemos incapaces de recibir su misericordia. Es como si cerráramos el puño. Mientras esté cerrado, nada puede salir, pero tampoco puede entrar. El perdón abre la mano, libera lo que estábamos reteniendo y permite que la gracia de Dios fluya nuevamente. Pero perdonar no es fácil, especialmente cuando la herida es profunda. He acompañado a personas que fueron abusadas en su infancia, traicionadas por su cónyuge, abandonadas por sus padres, estafadas por amigos cercanos. Las heridas son reales, el dolor es legítimo, la injusticia es objetiva. No se trata de minimizar el daño o de decir no fue para tanto. No, el mal es real y debe ser nombrado como tal. Pero el perdón no es decir que lo que pasó estuvo bien, sino decidir soltar la deuda, dejar de buscar venganza, liberar al ofensor del tribunal de nuestro corazón y entregarlo al tribunal de Dios, que es el único juez justo. El perdón es más para nuestra propia sanación que para el beneficio del otro. Es quitarnos de los hombros el peso agotador del rencor, es liberarnos de la prisión de la amargura, es elegir la libertad por encima de la esclavitud al pasado. Y aquí está la parte más difícil. Perdonar es muchas veces un proceso, no un evento único, especialmente en heridas profundas. No es que un día decimos te perdono y todo está resuelto. Es una decisión que debemos renovar cada vez que viene el recuerdo, cada vez que resurge el dolor, cada vez que la tentación de la amargura nos visita. Es llevar a esa persona, ese evento, esa herida a los pies de la cruz una y otra vez diciendo, Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Dame tu gracia. Ayúdame a ver a esta persona como tú la ves. Ayúdame a liberarla. Ayúdame a sanar.
Y poco a poco, con la gracia de Dios, el perdón se va haciendo realidad en nuestro corazón. No significa que olvidaremos lo que pasó o que necesariamente restauraremos la relación con esa persona, especialmente si sigue siendo peligrosa. Pero sí significa que el veneno del rencor ya no nos consume, que somos libres interiormente. Les voy a contar algo muy personal. Hubo una persona en mi vida que me hirió profundamente hace muchos años. No voy a entrar en detalles, pero fue una traición significativa que me causó mucho dolor. Durante años cargué con ese resentimiento. Cada vez que pensaba en esa persona sentía una ira que me quemaba por dentro, y esa falta de perdón me estaba enfermando espiritualmente, me estaba robando la paz, me estaba haciendo daño a mí mismo mucho más que a la otra persona. Un día, en un retiro, el Señor me confrontó con esta situación y me di cuenta de que yo, que predicaba sobre el perdón, que aconsejaba a otros que perdonaran, yo mismo no estaba perdonando. Me arrodillé ante el Santísimo y tomé la decisión de perdonar. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Lloré como no había llorado en años, pero al soltar ese peso sentí una libertad indescriptible. No todo se resolvió instantáneamente, pero algo fundamental cambió en mí. Y el miedo que yo tenía a volver a ser traicionado, a confiar en las personas, comenzó a sanar. El perdón me liberó del miedo. Hermanos míos, estamos llegando al final de este recorrido juntos y quiero que reflexionen sobre algo fundamental. Todo lo que hemos hablado hoy, todas estas formas de vencer el miedo, todas estas herramientas espirituales no son solo teoría, bonita o conocimiento académico. Son invitaciones concretas a la acción, son llamados a transformar realmente nuestra vida. Porque el conocimiento sin aplicación es estéril, la fe sin obras está muerta, como nos dice Santiago. No basta con escuchar este mensaje y sentirse inspirados por un momento. Lo que realmente importa es qué van a hacer diferente a partir de ahora, qué decisiones concretas van a tomar, qué pasos específicos van a dar para implementar lo que hemos compartido. Porque el cambio verdadero requiere acción, requiere compromiso, requiere perseverancia. Y yo sé que ustedes pueden hacerlo, porque el mismo Espíritu Santo que me da fuerza a mí es el que habita en ustedes si han sido bautizados. Piensen en todo lo que hemos recorrido. Primero, reconocer y nombrar nuestros miedos, sacarlos de las sombras donde tienen poder sobre nosotros y exponerlos a la luz de Dios. Segundo, anclar nuestra identidad en Cristo y no en nuestras circunstancias, edificar sobre roca y no sobre arena. Tercero, alimentar nuestra fe con la palabra de Dios y los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, porque son las armas espirituales que necesitamos para esta batalla. Cuarto, cultivar una comunidad de fe auténtica, donde no estemos solos en nuestras luchas, sino acompañados por hermanos que nos aman y nos sostienen. Y también hemos hablado de oponer la voz de la fe a la voz del miedo, de distinguir entre miedos sanos y enfermizos, de sanar nuestra imagen de Dios, de no temer al sufrimiento, sino de darle sentido en la cruz y de liberar nuestro corazón a través del perdón. Son muchos elementos, lo sé, pero todos se interconectan, todos se apoyan mutuamente, todos son parte de un camino integral de sanación y liberación. No esperen a tener todo resuelto para empezar. No esperen a sentirse fuertes para dar el primer paso. Empiecen donde están, con lo que tienen, con la fe del tamaño de un grano de mostaza que el Señor mismo dice que es suficiente. Si hoy lo único que pueden hacer es identificar su miedo principal y escribirlo en un papel, háganlo. Si lo único que pueden hacer es ir a misa este domingo con un corazón más abierto que de costumbre, háganlo. Si lo único que pueden hacer es llamar a un amigo y decirle, necesito que ores por mí porque estoy luchando con el miedo, háganlo. Cada pequeño paso cuenta. Cada decisión de fe, por pequeña que parezca, es una victoria contra el reino de las tinieblas. Porque el miedo pertenece a ese reino, pero ustedes han sido transferidos al reino de la luz, al reino del Hijo amado, como dice Colosenses. Ya no pertenecen al miedo, pertenecen a Cristo. Y quiero que entiendan algo muy importante. La batalla contra el miedo no se gana de una vez y para siempre. Es una batalla que tendremos que librar repetidamente a lo largo de nuestra vida. Habrá temporadas donde sentiremos que hemos vencido, donde viviremos en paz y confianza. Pero también vendrán otras temporadas, donde los miedos resurjan, donde las dudas nos asalten, donde sintamos que estamos retrocediendo. Eso es normal. Es parte de la condición humana, es parte del crecimiento espiritual. Lo importante no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caemos.
Lo importante no es no sentir miedo nunca más, sino aprender a caminar con fe incluso cuando el miedo está presente. San Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús, pero en un momento de miedo comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo Jesús? No lo condenó, no lo rechazó, no lo abandonó. Extendió su mano y lo sostuvo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo, pero lo sostuvo. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros constantemente. Nos invita a caminar sobre las aguas de la fe y cuando el miedo nos hace tambalearnos, Él está ahí para sostenernos. Por eso no se desanimen si no ven cambios inmediatos, si los miedos persisten, si hay días malos. La vida espiritual no es una línea recta de progreso constante, es más bien una espiral donde a veces parece que estamos pasando por los mismos lugares, pero en realidad estamos a un nivel más profundo. Cada vez que enfrentan un miedo y lo vencen con la ayuda de Dios, aunque sea parcialmente, están creciendo en fortaleza espiritual. Cada vez que eligen la confianza sobre la ansiedad, están entrenando su alma en la fe. Cada vez que se levantan después de una caída, están demostrando que su esperanza está puesta en Cristo y no en su propia perfección. Y eso es lo que Dios realmente valora. No que seamos perfectos, sino que seamos perseverantes, fieles, que no nos rindamos, que sigamos buscándolo incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Y ahora, hermanos queridos, quiero cerrar con una oración y una bendición sobre cada uno de ustedes. Pero antes, quiero pedirles algo importante. Si este mensaje les ha tocado el corazón, si sienten que Dios les ha hablado a través de estas palabras, no lo guarden para ustedes solos, compartan este mensaje con alguien que lo necesite. Todos conocemos personas que están luchando con el miedo en este momento. Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien en nuestra comunidad. Envíenles este mensaje, invítenlos a escucharlo, oren con ellos, porque la fe se fortalece cuando se comparte, el mensaje de esperanza se multiplica cuando lo transmitimos. Y si aún no están suscritos a este canal, les invito a que lo hagan, no por mí, sino por ustedes mismos, para que puedan seguir recibiendo contenido que los ayude a crecer en su fe, a enfrentar los desafíos de la vida con la sabiduría del Evangelio, a caminar cada día más cerca de Cristo. Oremos juntos. Padre Celestial, Dios de amor infinito, de misericordia inagotable, de poder ilimitado, vengo ante ti en este momento con todos mis hermanos que han escuchado este mensaje. Señor, tú conoces a cada uno por su nombre, conoces sus luchas, sus miedos, sus heridas, sus anhelos más profundos, conoces lo que les quita a él, sueño, lo que oprime su corazón, lo que paraliza su vida. Y hoy te pedimos, Padre bueno, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros con poder sanador, con fuego purificador, con luz reveladora. Que tu amor perfecto eche fuera todo temor, como dice tu palabra. Que tu presencia llene cada espacio vacío, cada lugar oscuro, cada rincón donde el miedo se ha escondido. Sana las heridas del pasado que alimentan nuestros temores presentes. Libéranos de las mentiras que hemos creído sobre ti, sobre nosotros mismos, sobre nuestro futuro. Danos el don de la fe, auméntala en nosotros, para que podamos confiar en ti incluso cuando no entendamos, incluso cuando sea difícil, incluso cuando el camino esté oscuro. Danos comunidades de fe auténticas donde podamos caminar juntos, sostenernos mutuamente, amarnos con tu amor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a recordar siempre que tú estás con nosotros, que nunca nos has abandonado, que nunca lo harás, que tu amor es más fuerte que todos nuestros miedos juntos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, quien venció el miedo, el pecado y la muerte para darnos vida abundante. Amén. El miedo, hermanos míos, tiene también una dimensión que raramente exploramos, pero que es absolutamente crucial para nuestra libertad interior, la dimensión del tiempo. Vivimos atrapados entre dos miedos que nos roban el presente. Por un lado, el miedo al pasado, ese peso de la culpa, de la vergüenza, de los errores cometidos, de las oportunidades perdidas. Constantemente nos volvemos atrás, rumiando lo que dijimos o dejamos de decir, lo que hicimos o dejamos de hacer, preguntándonos, ¿y si hubiera? Hasta el agotamiento. Y por otro lado, el miedo al futuro es ansiedad que nos proyecta hacia adelante en escenarios catastróficos que probablemente nunca sucederán. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mis hijos se alejan de la fe? ¿Y si envejezco solo? ¿Y si no tengo suficiente dinero para la jubilación? Y así, atrapados entre el pasado que ya no existe y el futuro que todavía no existe, perdemos el único momento que realmente tenemos.
El ahora, este presente que es donde Dios nos espera, donde su gracia opera, donde la vida realmente sucede. Jesús nos enseña algo revolucionario sobre esto en el Sermón de la Montaña. Después de hablar sobre no preocuparse por el mañana, sobre mirar las aves del cielo y los lirios del campo, concluye con esta palabra poderosa: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No está diciendo que seamos irresponsables, que no planeemos, que vivamos con ingenuidad. Está diciendo algo mucho más profundo: que vivamos plenamente el presente, confiando en que Dios nos dará la gracia necesaria para cada momento cuando ese momento llegue. No tenemos la gracia de mañana hoy, pero tendremos la gracia de mañana mañana. Es como el maná en el desierto. Los israelitas no podían acumular maná para varios días. Tenían que recogerlo fresco cada mañana. Así es con la gracia de Dios. Cada día tiene su porción suficiente para ese día, no para proyectarnos a la próxima semana o el próximo año. Santa Teresa de Lisieux, la doctora de la Iglesia, vivió esto de manera extraordinaria con lo que ella llamaba el caminito. Ella decía que no se preocupaba por los grandes sacrificios del futuro, ni se torturaba con los errores del pasado. Vivía el presente con amor, haciendo cada pequeña cosa, cada tarea ordinaria, con extraordinario amor por Dios. Cuando venían pensamientos sobre su futuro incierto, sobre si podría soportar el martirio si fuera llamada a eso, ella simplemente los devolvía a Dios diciendo: Señor, dame la gracia para este momento. Si algún día me llamas al martirio, me darás la gracia en ese momento. Y así vivía en una paz profunda, incluso en medio de su terrible sufrimiento por tuberculosis al final de su comarca vida. No tenía miedo, porque no estaba viviendo en el futuro, sino en el ahora, donde la presencia de Dios era real y suficiente. Esto, hermanos, es la espiritualidad del presente, de la infancia espiritual, del abandono confiado en los brazos del Padre. Les voy a dar un ejercicio práctico que ha transformado mi vida y la de muchas personas a quienes he acompañado. Cuando noten que la ansiedad sobre el futuro los está invadiendo, hagan esto: deténganse, respiren profundo y pregúntense: ¿qué necesito hacer en este momento presente? No mañana, no la próxima semana, ahora mismo. Casi siempre descubrirán que en este momento presente están bien, están seguros, tienen lo que necesitan. El problema no está en el ahora, sino en el futuro imaginado. Entonces traigan su mente de vuelta al presente. Si hay algo que necesitan hacer ahora, háganlo. Si no, simplemente estén presentes, conscientes, agradecidos por este momento. Oren una oración sencilla: Señor, te entrego mi sencilla futuro. Confío en que cuando llegue ese mañana que tanto me preocupa, tú estarás ahí conmigo, dándome lo que necesite. Y luego vuelvan su atención a la tarea, a la persona, a la situación que tienen frente a ustedes ahora. Este ejercicio practicado consistentemente entrena nuestra mente a vivir en el presente, donde realmente existe la paz de Dios. Y en cuanto al pasado, hermanos, necesitamos aprender algo fundamental. El arrepentimiento verdadero es sanador, pero la culpa tóxica es destructiva. Hay una diferencia enorme entre ambos. El arrepentimiento nos lleva a Dios, reconociendo nuestro pecado, pidiéndole perdón, recibiendo su misericordia en el sacramento de la confesión y luego siguiendo adelante renovados. La culpa tóxica, por el contrario, nos mantiene atrapados en el pasado, rumiando constantemente nuestros errores, flagelándonos emocionalmente, sintiendo que nunca seremos suficientes, que Dios no puede perdonarnos completamente. Esta culpa no viene de Dios, viene del acusador, del diablo, que significa precisamente eso, el acusador. Él quiere mantenernos mirando hacia atrás, paralizados por la vergüenza, incapaces de avanzar en la vida y en la santidad. Pero Dios nos dice a través del profeta Isaías: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Cuando Dios perdona, perdona completamente, no guarda registro de nuestros pecados perdonados, los echa al fondo del mar, como dice Miqueas. Por eso, si ya te has confesado de algo, si ya lo has llevado a Dios con arrepentimiento sincero, no permitas que el enemigo te siga acusando. Cuando vengan esos pensamientos de culpa sobre algo que ya confesaste, di con autoridad: este pecado ya está bajo la sangre de Cristo, ya fue perdonado, no tiene poder sobre mí. Rechazo esta acusación en el nombre de Jesús. Y si es necesario, vuelve a confesarte de ese pecado una última vez, no porque Dios no te haya perdonado la primera vez, sino para que tengas paz completa.
Y después de esa última confesión, haz un compromiso firme. No volverás a mirar atrás a ese pecado con culpa. Si el pensamiento viene, lo reconocerás, lo rechazarás y dirigirás tu mente hacia adelante, porque mientras sigas mirando atrás con culpa, no podrás caminar hacia adelante con libertad. Lot y su familia fueron rescatados de Sodoma con una sola condición: no mirar atrás. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal, quedó paralizada. Es una imagen poderosa de lo que nos pasa cuando no podemos soltar el pasado, quedamos congelados, incapaces de avanzar hacia la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Hay algo más que necesito compartirles sobre este tema del tiempo y el miedo. Muchas veces proyectamos nuestros miedos sobre las personas que amamos, especialmente sobre nuestros hijos, y eso se convierte en una forma de control disfrazado de amor. Los padres que no dejan que sus hijos crezcan, que tomen sus propias decisiones, que cometan sus propios errores porque tienen miedo de lo que pueda pasarles. Y así crían hijos inseguros, dependientes, que nunca aprenden a confiar en Dios por sí mismos porque siempre han confiado en la sobreprotección de sus padres. O los cónyuges que controlan cada movimiento de su pareja porque tienen miedo a la traición, al abandono, y así envenenan la relación con celos enfermizos, con desconfianza constante. O los líderes en la iglesia o en los negocios que no delegan, que no confían en su equipo porque tienen miedo de perder el control y así se agotan y no permiten que otros crezcan en sus dones. En todos estos casos, el miedo se disfraza de amor, de cuidado, de responsabilidad, pero en realidad es egoísmo, es incredulidad, es intentar jugar a ser Dios en la vida de otros. El amor verdadero, hermanos, incluye la capacidad de soltar, de confiar a las personas que amamos en las manos de Dios. No significa abandonarlas, no significa ser indiferentes, no significa no cuidarlas. Significa reconocer que hay un límite a nuestro control, que no podemos proteger a nuestros seres queridos de todo mal, que ellos también necesitan su propio camino con Dios, sus propias experiencias, incluso sus propios fracasos que les enseñarán lo que nosotros no podemos enseñarles. Cuando María y José encontraron a Jesús en el templo después de 3 días de búsqueda angustiosa, Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y el Evangelio dice que ellos no comprendieron estas palabras, pero María en su sabiduría guardaba todas estas cosas en su corazón. No trató de controlar a Jesús, no lo encadenó a su lado por miedo, sino que lo confió al Padre aunque no entendiera completamente. Ese es el modelo para nosotros: amar sin asfixiar, cuidar sin controlar, confiar en Dios más que en nuestra capacidad de proteger. Quiero hablarles ahora de algo que es particularmente relevante en nuestra cultura actual: el miedo al rechazo y la obsesión con la aprobación de los demás. Vivimos en una época de redes sociales donde constantemente estamos midiendo nuestro valor por la cantidad de likes, comentarios, seguidores, donde presentamos versiones editadas, filtradas, idealizadas de nosotros mismos porque tenemos terror a que nos vean como realmente somos. Donde el bullying se ha multiplicado exponencialmente porque ahora puede ser anónimo y masivo, y todo esto alimenta un miedo profundo al rechazo, a no ser aceptados, a no pertenecer. Los jóvenes especialmente sufren esto de manera terrible, pero también los adultos. ¿Cuántas personas viven vidas que no son realmente suyas, tomando decisiones no basadas en lo que Dios les pide o en lo que realmente quieren, sino en lo que otros esperan de ellos, en lo que les dará aceptación social? Qué tragedia vivir toda una vida actuando un papel, usando una máscara, por miedo a mostrar el rostro verdadero. San Pablo nos dice algo radical sobre esto: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está diciendo que hay una incompatibilidad fundamental entre buscar constantemente la aprobación humana y ser verdaderamente libre en Cristo. No es que debamos ser odiosos o indiferentes a los demás, sino que nuestra identidad y nuestro valor no pueden depender de lo que otros piensen de nosotros. Porque si vivimos así, seremos como veletas que giran con cada viento de opinión, sin rumbo fijo, sin integridad, sin paz. Jesús mismo fue rechazado por muchos. Los fariseos lo criticaban por comer con pecadores. Su propia familia pensó en un momento que estaba loco. La multitud que lo aclamó el domingo de Ramos gritó: crucifícale el Viernes Santo. Si Jesús hubiera basado su misión en la aprobación humana, nunca habría llegado a la cruz, nunca nos habría salvado. Pero él tenía clarísimo quién era, cuál era su misión y la aprobación que realmente importaba: la del Padre. Voy a
contar algo que viví hace algunos años. Tomé una decisión pastoral que sabía que sería impopular, que me traería críticas, que algunos malentenderían, y efectivamente así fue. Recibí mensajes duros, hubo personas que dejaron de hablarme, incluso algunos cuestionaron mi vocación sacerdotal, y no les voy a mentir, dolió mucho. Hubo noches donde me cuestioné si había hecho lo correcto, donde la tentación de retractarme por la paz social era fuerte. Pero en oración el Señor me dio una claridad profunda. Yo no había sido ordenado sacerdote para ser popular, sino para ser fiel. No estaba llamado a complacer a todos, sino a obedecer a Dios. Y si para eso debía soportar el rechazo, así sería. Esa experiencia me liberó de una manera que no puedo describir completamente. Entendí visceralmente que la opinión que realmente importaba era la de Dios, y si Él estaba conmigo, ¿qué importaba quién estuviera en contra? Y curiosamente, cuando dejé de buscar la aprobación humana desesperadamente, cuando me liberé de ese miedo al rechazo, las relaciones se volvieron más auténticas, más profundas, más reales, porque ya no estaba actuando un papel, sino siendo yo mismo en Cristo. Este es mi desafío para ustedes, especialmente si luchan con el miedo al rechazo. Comiencen a practicar la autenticidad en pequeñas dosis. No tienen que hacer una declaración dramática o cambiar todo de la noche a la mañana, pero en sus conversaciones diarias, en sus interacciones, permítanse ser un poco más reales, un poco más vulnerables, un poco más ustedes mismos. Expresen una opinión que realmente tienen aunque no sea popular. Compartan una lucha que están enfrentando con alguien de confianza. Digan no a algo que no quieren hacer aunque decepcionen a alguien. Y vayan notando qué pasa. Probablemente descubrirán que la mayoría de las personas respetan la autenticidad mucho más que la perfección fingida. Que algunas personas se alejarán, sí, pero las que se quedan serán relaciones reales, sólidas, basadas en la verdad y no en la imagen. Y sobre todo, descubrirán una libertad que nunca antes habían experimentado, la libertad de ser hijos de Dios sin disculparse por ello, sin esconderse, sin temer el juicio ajeno, porque el único juicio que realmente importa ya fue emitido. Dios los ama incondicional y eternamente. Esa es su verdadera identidad y nadie puede quitársela, absolutamente nadie. Cuando esa verdad penetre hasta lo más profundo de su ser, el miedo al rechazo comenzará a perder su poder devastador sobre sus vidas y podrán caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la dignidad que Cristo les ha dado como hijos e hijas del Rey de Reyes, 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 hijas del Rey.
instala en nosotros, para que podamos confiar en ti incluso cuando no entendamos, incluso cuando sea difícil, incluso cuando el camino esté oscuro. Danos comunidades de fe auténticas donde podamos caminar juntos, sostenernos mutuamente, amarnos con tu amor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a recordar siempre que tú estás con nosotros, que nunca nos has abandonado, que nunca lo harás, que tu amor es más fuerte que todos nuestros miedos juntos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, quien venció el miedo, el pecado y la muerte para darnos vida abundante. Amén. El miedo, hermanos míos, tiene también una dimensión que raramente exploramos, pero que es absolutamente crucial para nuestra libertad interior, la dimensión del tiempo. Vivimos atrapados entre dos miedos que nos roban el presente. Por un lado, el miedo al pasado, ese peso de la culpa, de la vergüenza, de los errores cometidos, de las oportunidades perdidas. Constantemente nos volvemos atrás, rumiando lo que dijimos o dejamos de decir, lo que hicimos o dejamos de hacer, preguntándonos ¿y si hubiera? Hasta el agotamiento. Y por otro lado, el miedo al futuro es ansiedad que nos proyecta hacia adelante en escenarios catastróficos que probablemente nunca sucederán. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mis hijos se alejan de la fe? ¿Y si envejezco solo? ¿Y si no tengo suficiente dinero para la jubilación? Y así, atrapados entre el pasado que ya no existe y el futuro que todavía no existe, perdemos el único momento que realmente tenemos, el ahora, este presente que es donde Dios nos espera, donde su gracia opera, donde la vida realmente sucede. Jesús nos enseña algo revolucionario sobre esto en el Sermón de la Montaña. Después de hablar sobre no preocuparse por el mañana, sobre mirar las aves del cielo y los lirios del campo, concluye con esta palabra poderosa: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No está diciendo que seamos irresponsables, que no planeemos, que vivamos con ingenuidad. Está diciendo algo mucho más profundo, que vivamos plenamente el presente, confiando en que Dios nos dará la gracia necesaria para cada momento cuando ese momento llegue. No tenemos la gracia de mañana hoy, pero tendremos la gracia de mañana mañana. Es como el maná en el desierto. Los israelitas no podían acumular maná para varios días. Tenían que recogerlo fresco cada mañana. Así es con la gracia de Dios. Cada día tiene su porción suficiente para ese día, no para proyectarnos a la próxima semana o el próximo año. Santa Teresa de Lisieux, la doctora de la Iglesia, vivió esto de manera extraordinaria con lo que ella llamaba el caminito. Ella decía que no se preocupaba por los grandes sacrificios del futuro, ni se torturaba con los errores del pasado. Vivía el presente con amor, haciendo cada pequeña cosa, cada tarea ordinaria, con extraordinario amor por Dios. Cuando venían pensamientos sobre su futuro incierto, sobre si podría soportar el martirio si fuera llamada a eso, ella simplemente los devolvía a Dios diciendo: Señor, dame la gracia para este momento. Si algún día me llamas al martirio, me darás la gracia en ese momento. Y así vivía en una paz profunda, incluso en medio de su terrible sufrimiento por tuberculosis al final de su corta vida. No tenía miedo porque no estaba viviendo en el futuro, sino en el ahora, donde la presencia de Dios era real y suficiente. Esto, hermanos, es la espiritualidad del presente, de la infancia espiritual, del abandono confiado en los brazos del Padre. Les voy a dar un ejercicio práctico que ha transformado mi vida y la de muchas personas a quienes he acompañado. Cuando noten que la ansiedad sobre el futuro los está invadiendo, hagan